Muy buenos días para todos. Es un placer tenernos aquí en este evento espírita de corazones humanos. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Sean todos muy bienvenidos. Contamos con la presencia, queremos contarles, de David España, presidente de la Federación Espírita Española. Manuel Soler, representante de la Mansión del Camino de la Editora Alianza. Dolores Martínez, medium y autora de libros espíritas. A continuación, invitamos a Fernando, quien nos dará una lectura de un mensaje del libro Vida Feliz. Buenos días a todos. Disculpad los inconvenientes. Tenemos que estar muy agradecidos. Si vamos por orden de importancia, a la librería que nos ha permitido esta presentación y esta exposición. A todos los asistentes que sois estupendos que viniste muy lejos. A todos. Pues toda la espiritualidad, nuestro maestro divino. Voy a hacer una lectura de este libro precioso, maravilloso, Vivaldo, Joana de Angelis, a través de Vivaldo. Vida feliz. Dice así: Jesús dijo: no se turbe tu corazón, enseñando que la calma y la confianza en Dios deben ser el lema de todo ser que desea encontrar la felicidad. La existencia humana es una oportunidad para valorar los bienes eternos y de iluminación íntima. Si colocas tus ansiedades en Dios y le confías tu vida, todo pasará tranquilamente. Y si algo perturbador acontece, la serenidad asumirá el control de la situación y actuarás con acierto. De este modo no permitas turbar tu corazón ni tu mente ante esas situaciones fracasadas. Ana y ayudarla. Muchísimas gracias. Invitamos a Osmar para elevar una oración inicial. Vamos a llevarnos todo con un solo pensamiento hacia el Padre Celestial, al Divino Maestro Jesús, a los mentores de la doctrina espírita, Allan Kardec, Becerra de Menezes, Chico Javier, el Sembrador de Estrellas, Vivaldo Pereira Franco. Primeramente agradecer por un día más de vida, agradecer por las dádivas que hemos recibido, agradecer por la familia, por este momento de paz, por este momento de misericordia hacia ti, Señor. Queremos agradecer por el aire, por el sol y por la iluminación que nos da la doctrina espírita y el maestro Allan Kardec. Señor, te pedimos el amparo de siempre para toda nuestra familia, para aquellas personas que están dolidas o enfermas, físicas, espiritualmente. La misericordia, tu paz, Señor, porque mediante la doctrina espírita y de tu evangelio nos ampara siempre.
Cristiana y mujer que siempre dan paz para todas aquellas personas. Si es tu voluntad, Padre amado. Muy buenos días. Invitamos a David Estaño, presidente de la Federación Espírita Española, y después al señor también Manuel Conguer, representante de la editora de Leal y de la Mansión del Camino, para brindarnos algunas palabras. Agradecemos a esta familia que está aquí, a este núcleo espírita que está ya en formación y que estáis andando hace ya unos años aquí en la ciudad de Toledo. Empiezo por vosotros, porque vosotros sois los que organizáis, vosotros sois los que estáis aquí en el territorio y es a los que la gente de aquí, cuando busque doctrina espírita, podrá acudir, podrá ir a veros. Nosotros somos Federación Espírita Española. Federación Espírita Española es un conjunto de centros que nos unimos. Antes, no obstante, explicar que el espiritismo nació el 18 de abril de 1857 de la mano de Allan Kardec en París, se presentó en París, surgió toda la codificación y ahí tenemos todo el estudio. Cuando nos preguntan qué es el espiritismo, Kardec nos explicó que es la gente que estudia el mundo de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal, por lo tanto tiene un carácter científico. Sabemos también que por los espíritus que escriben el propio libro de los espíritus es un libro de filosofía, pero al fin y al cabo no deja de ser el mensaje de Jesús de vuelta a la tierra, con lo cual con toda su connotación moral y toda su connotación de cristianismo. Por lo tanto, es la herramienta que tenemos ahora en nuestras manos para conocer el mundo de los espíritus y sobre todo para nuestra transformación moral. Dicho esto, muchas personas se sienten espíritas. Cuando hay 2 o 3 más que se reúnen en nombre de Cristo, ahí está Él. Pero cuando hay 2 o 3 más espíritas que se reúnen, ahí tenemos un núcleo espírita. Núcleo espírita que puede transformarse en centro espírita, que es lo que os deseamos que vosotros podáis ir consolidando aquí. Sabemos por boca de la espiritualidad que en cada región, en cada provincia, en cada comunidad de nuestra querida España, de este territorio, de la península, de todo lo que la circunda, hay núcleos preparados para llevar a cabo esta labor. Por lo tanto, para exponer al público qué es la doctrina, cuáles son sus puntos, desarrollamos actividades públicas, desarrollamos conferencias y ese es el motivo de que Jaime esté aquí para presentarnos, creo que es la familia y el amor. La familia y el amor. Pues os dejo ahora con Manuel primero, que no me lo quiero saltar, y luego con Jaime. Muchas gracias. A ver, David que se lo ha dicho todo. La mayoría casi que nos conocemos. Durante 40 años el espiritismo estuvo prohibido en España con la dictadura. Estamos en 2025, 50 años de la muerte de un dictador y todavía nos cuesta nombrar el espiritismo para que no se confunda con las mancias, con esoterismos y con otras cosas. Como ha dicho David, el espiritismo es una filosofía de vida cristiana. Entonces, cualquier obra empieza con el primer ladrillo, un árbol frondoso con una semilla. Yo creo que lo que están haciendo hoy las familias militares, los que han venido de Paraguay, imaginaros para dar una conferencia aquí, los que ya estáis viviendo aquí, es plantar esa primera semilla, que no sabemos lo que tardará en florecer, pero estamos seguros de que lo hará. Entonces os damos las gracias y os pedimos que sigáis adelante, que no os desaniméis y que el trabajo es día a día. ¿Vale? Muchas gracias. Muy buenos días. Con el fin de conocer un poco a nuestro conferencista del día de hoy, voy a leer su biografía. Jaime Arnaldo Lescano Contreras nació en Asunción, Paraguay, el 10 de enero del año 1999.
Tiene actualmente 26 años. Sus padres son Mircea Lescano y Valentina Contreras. Tiene 3 hermanos, Iris, Gabriel y Casimiro. Está en el último año de la carrera de Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Asunción. Realiza sus actividades profesionales en Aramí Grupo Empresarial. Es director de divulgación del Centro Espírita Paraguayo Joana de Ángeles. Desarrolla trabajos sociales en la Fundación Humanista Vivaldo Pereira Franco. Realiza conferencias para docentes, padres e interesados en general en el país y en el exterior. Con ustedes, le damos la bienvenida a Jaime. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Que la paz del Maestro Jesús esté con cada uno de nosotros. Es para nosotros una inmensa alegría poder estar aquí vamos a decir, en familia espírita, porque tenemos un ideal que nos une y que este es la mejora íntima de cada uno a través de las enseñanzas del espiritismo que Jesús de vuelta con nosotros. Pero ¿por qué nosotros tenemos ese anhelo? ¿Qué es lo que nos va a traer la doctrina? ¿Qué es lo que nos presenta? Y eso es lo que vino en un tiempo, en un momento de oscuridad, en un momento de incertidumbres, donde Francia, Ciudad Luz, se encontraba en la epología, vamos a decir, en el ápice de lo que serían las ciencias, las artes, donde las estrellas y las luces, después de pasar por un periodo de oscuridad, volvían aquí a la tierra, a traernos una esperanza, y donde en ese entonces Napoleón Bonaparte, buscando consagrarse emperador de Francia, donde había muchas conspiraciones ante su mandato, pero que el Senado, viendo que los jacobinos querían quitarle del poder, lo concedieron el poder de emperador y también ha sido un título hereditario. De esa forma, él, haciendo llamar a quien sería el Papa en ese entonces, Pío VII, ya que el Papa en ese entonces era la mayor entidad religiosa y de poder que podíamos conocer, para poder realizar lo que sería la coronación. Así, en la capilla de Notre Dame, viendo a todos los poderes de los estados, de los países presentes, los banquetes habían sido presentados, los homenajes habían sido resueltos, y el Papa se dispone para realizar lo que sería la coronación. Entronados, Josefina y Napoleón, que sería el emperador predilecto para poder llevar la gloria y la estabilidad a Francia, se encontraban presentes. El Papa, acercándose, presentando una majestuosidad, y así también como había hecho con los diferentes reyes y emperadores, para no perder esa estructura que se había formado, tomando lo que sería la corona, acercándose a Napoleón, presentando y entronando a este señor, este hombre, que venía a poner orden, pero hubo una interrupción. Él, vanidoso como era, decía: aquí no hay mayor autoridad que la mía. Haciéndose a un lado, arrancando de las manos del Papa, que en ese entonces era la autoridad, dice: yo soy la mayor autoridad y yo he de consagrarme emperador. Y de la misma forma, realizando con su esposa Josefina, prediciendo lo que sería una larga vida, una larga existencia para Francia, llena de riquezas, llena de ciencias, y presentando a la razón como el nuevo Dios. Dios había muerto. La razón, lo que se presentaba y se comprobaba, era lo que valía. Todo lo que era aplaudido en París, Francia, que era Ciudad Luz, pero en el resto del mundo era rechazado, si era aplaudido en Francia, eso tenía validez.
Pero si en el mundo era aceptado, pero en Francia era rechazado, eso no tenía validez. Y es en ese contexto que un 3 de octubre de 1804 desciende Hippolyte Léon de Nizar, que desde muy joven, ya con unos padres cultos, lo envían a Yverdon, Suiza, para que pueda estudiar con el célebre pedagogo suizo John Heinrich Pestalozzi, destacándose como uno de sus discípulos, entregándoles muchas veces inclusive lo que sería la atención de sus compañeros, y que él buscaba de que aquel que más sabía pudiera orientarle a aquellos que menos conocimiento o menos posibilidades de comprensión tenían. Terminando sus estudios, vuelve a París, Francia, con un objetivo: poder levantar lo que sería la educación en Francia, instalando nuevamente un modelo de educación que había aprendido con su pedagogo, que era John Heinrich Pestalozzi, trayendo un instituto pestalozziano al corazón de Francia, contribuyendo muchas veces con el Ministerio de Educación, con la aritmética, y es muy interesante cómo era su forma de pensar, porque él prepara un proyecto pedagógico para que los padres puedan educar a sus hijos en sus hogares. Y se fue renombrando. Tuvo una autoridad tanto en lo que fue la educación y en la ciencia dentro de Francia. Y a la edad de 50 años, uno de sus compañeros, él teniendo un vasto conocimiento científico, se le acerca y le dice: mira, Hipólito, tenemos una situación. Nosotros nos reunimos, un grupo de personas, alrededor de unas mesas. Empezamos a hacerles preguntas y estas nos responden. Un golpe es que sí, dos golpes que no. Pero él, siendo científico, dice: la mesa es un ser inerte, que no tiene nervios para pensar, cerebro para pensar ni nervios para sentir. Entonces es como que me estés diciendo o contando una historia para ir a hacerle dormir a los niños. No acepto ni rechazo, pero primero tengo que ver para poder decir si es cierto. Pasó el tiempo, le insistieron sus colegas, entonces decidió participar. Y fue así, ocurría él. Pero entonces él, siendo un hombre de ciencia, teniendo ese razonamiento, y como había realizado en todo su proceso académico e histórico, dice que de los efectos tenemos que remontarnos a las causas. Entonces, a través de la repetición, las distintas veces que pudo participar en esas reuniones, fueron estas mismas entidades que se revelaron a él diciendo que eran los espíritus de las personas que habían vivido aquí en la tierra. Y en mi iniciación en el espiritismo, en obras póstumas, él nos dice que con estas comunicaciones pudo llegar a dos conclusiones. Dice, uno, que no todos los espíritus, por ser espíritus, ya son espíritus buenos, iluminados, puros, sino que hay sabios, pseudosabios, ignorantes, buenos, serios, burlones. Y otra cosa, que la vida continúa. Y que nosotros nos encontramos de acuerdo a cómo hayamos vivido aquí en la tierra. Entonces, compilando toda esta información, y dice que él inicialmente hizo para algo personal. Él no tenía pensado realizar una doctrina. Y que estas informaciones que él recibía le estaban llenando esas dudas y esos vacíos que él tanto había buscado en su vida científica y pedagógica. Entonces se vio con la necesidad y la obligación de que si era algo tan bueno para él, poder compilar, darle una estructura pedagógica, y es así que nace un 18 de abril, como nos mencionó nuestro querido hermano David, 18 de abril de 1857, lo que sería la publicación y el del libro de los espíritus, y con eso el nacimiento de lo que es la doctrina espírita. Tiene un triple aspecto: ciencia, filosofía, religión. Ciencia porque no es una fe ciega, sino que es una fe razonada. Y Kardec nos dice, si creemos en Dios, ¿por qué creemos en Dios?
filosófico porque nos responde a nuestras preguntas existenciales. ¿De dónde somos? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay diferencias? ¿Y qué pasa después de la vida? Que son preguntas que en todo el periodo histórico se realizaron los filósofos y que muy pocos pudieron desglosar de una forma didáctica y legible y entendible para el pensamiento humano, como lo hizo Kardec con los espíritus. Y es moral porque se basa en la moral de Jesús. Y la doctrina espírita tiene principios, no tiene dogmas. Porque como ya dijimos, tiene que ser una fe razonada. Y el primer principio es la existencia de un solo Dios. Y Allan Kardec, en la primera pregunta del libro de los espíritus, justamente hace esa pregunta: ¿qué es Dios? No ¿quién es Dios? Porque muchas veces nosotros teníamos el arraigo religioso en que se nos presentaba a Dios como un hombre, un señor sentado con barba blanca, con su túnica, y que nos juzgaba en la Capilla Sixtina. Pero que realmente los espíritus, y podemos analizar, por la capacidad o por el tipo de respuesta, nosotros vamos a ver también cómo es la inteligencia. Es lo mismo, yo tengo un reloj. Si este reloj tiene muchos detalles, tiene una armonía en su complejidad, puedo decir que es un buen relojero. Y es científico, es razonado. Y Allan Kardec le dice, los espíritus le dicen: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Inteligencia suprema, no hay nada superior. Causa primera que dio origen a todo. Y entonces, Allan Kardec, no quedándose conforme, va más adelante en la pregunta número 4. Si ustedes me dicen que Dios existe, ¿dónde está la prueba de la existencia de Dios? Y los espíritus responden en un axioma que se aplica a las ciencias: no hay efecto sin causa. Un axioma es, por ejemplo, que yo diga: esto es celeste. No nos vamos a poner a debatir si es o no es celeste. Esto es negro. No nos vamos a poner a debatir porque ya es algo que está comprobado. Eso es un axioma. Un axioma que se aplica a la ciencia. Efecto, nosotros vemos, y por ende hay una causa. De la misma forma el reloj. Nosotros vemos el reloj, sabemos que existe el relojero. No hace falta que el relojero esté aquí presente con nosotros para decir no. Entonces, basta que nosotros veamos la armonía que hay en el universo, en la naturaleza. Mirad a vuestro alrededor y todo lo que no es obra del hombre es obra de Dios. El óvulo y el espermatozoide, se forma el feto. De dos células, el tejido epitelial, tejido ocular, tejido óseo, los músculos, tejido capilar, de dos células. Y que al nacer el bebé ya tiene el alimento materno sin que la madre esté pensando siquiera que tiene que producir el alimento. La armonía. Nosotros liberamos dióxido de carbono al respirar, al exhalar. Y las plantas absorben ese dióxido de carbono. Y en contrapartida nos devuelven con el proceso de la fotosíntesis el oxígeno, que es el que nosotros necesitamos para respirar, para poder vivir. Hay una armonía. Entonces, vuestra razón corresponde. Esta, Alá, Tupá, Brahma, Jehová, el nombre que nosotros queramos ponerle, pero es una inteligencia superior y que es la causa de todo lo que nosotros podemos ver, esa armonía. Y entonces, nosotros decimos que Allan Kardec nos presenta que los espíritus continúan. Y eso se comprueba a través de la comunicabilidad de los espíritus. Y que no es algo que la doctrina espírita crea, sino que eso ya existió mucho antes, históricamente. Inclusive Elizabeth Kubler-Ross, que es doctor honoris causa, que hizo lo que es la ciencia del buen morir a través de la tanatología, estudiando lo que son distintos pacientes en procesos de muerte e incluso muchos en estados de coma, que nos presenta a través de esa repetición constante que se da en los fenómenos la inmortalidad del alma. Y que veo acá que ya conocemos varios, ¿verdad?
Entonces, y después entonces, una vez que nosotros tenemos en cuenta eso, tenemos también lo que es la comunicabilidad de los espíritus. Uno es la inmortalidad del alma y la comunicabilidad de los espíritus. Para nosotros nos enseña que Dios es justo, que Dios es bueno. Si Dios existe, ¿verdad? Y si nosotros somos su obra, a nosotros se nos dice que es bueno, que es justo. Pero nosotros, ¿qué vemos en la sociedad? Nosotros salimos por las calles, al menos yo le digo así, lo que es nuestra realidad en Sudamérica, inclusive aquí también, ¿verdad? Salimos por las calles, vemos necesidades, vemos aparentes injusticias, vemos discapacidades, vemos necesidades, enfermedades. Y por acaso Dios no era justo. Dios le creó también al ciego, al sordo, al que tiene cáncer. Me creó a mí, le creó a un Newton. Y nosotros nos ponemos a ver ahí las diferencias. Están los que son idiotas, que están en el neuropsiquiátrico. Estamos nosotros, que tenemos la posibilidad de tener una educación y una familia que nos cuida. Y están los que al ver una manzana que se cae, no, acá está la ley de la gravedad. Y nosotros nos vamos a la facultad, estudiamos, leemos libros e inclusive no podemos ni entender lo que es la ley de la gravedad. ¿Y quién le creó a ellos? Dios. ¿Y por qué entonces hay esas diferencias? Entonces vamos a decir que Dios es un Dios imparcial, un Dios injusto, que tiene preferencias y favoritos. Pero la doctrina espírita nos trae ese consuelo a través de la reencarnación. Que todo lo que nosotros pasamos, de alguna forma, es una cosecha de una siembra anterior que hicimos. Y que Brian Weiss, desde el punto de vista científico, nos presenta eso en sus libros, muchas vidas, muchos maestros. Y que entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos muchas vidas, de alguna forma, realmente tenemos muchas existencias y una sola vida. Y que la Tierra es como una escuela. Y nosotros vemos el proceso histórico de la evolución. El periodo de lo que son la edad de piedra, la edad media, la edad industrial, lo que es ahora la tecnología. Podemos decir, o somos nosotros quienes vamos progresando, o Dios cada día es más inteligente y crea al ser humano con más conocimiento. Y entonces ahí sería, como dice Allan Kardec en el capítulo número 4 del segundo libro, del libro de los espíritus, seríamos como un resultado, como por ejemplo las legumbres, dice, que agarramos y sembramos, uno sí porque la legumbre salió bien, otro no. O sea, no tendríamos un mérito por lo que tenemos ahora. Y es como que nosotros agarremos y todos los que estamos en esta sala nos paremos aquí. Y digamos, todos nacimos el día de hoy. Y por detrás nuestro, desde el día de ayer y los años anteriores, corramos un velo. Y nosotros vemos, no, todos nacimos el mismo día. Pero ¿cómo si acá vemos a uno que es hombre, a otro que es mujer, uno que tiene mayor edad, otro tiene menor edad, uno tiene más conocimiento, otro tiene menos conocimiento? Y parece una aparente injusticia. Pero cuando corremos ese velo que está tapado, podemos decir, no, este tiene más conocimiento porque tiene 50 años. Este tiene menos conocimiento y menos experiencia porque tiene 26 años. Hay otro que es un poco más chico luego porque tiene menos vivencia. Y de la misma forma se explica lo que son las diferencias que nosotros vemos en la sociedad. Que todos tenemos experiencias individuales y, como dijimos, cosechamos lo que nosotros sembramos. Y vemos ahí lo que es el proceso de la vida. Y se me hace nomás de reflexionar que en estos días estuvimos en gira y pudimos ver, por ejemplo, nosotros vemos así a personas con discapacidades. Y nos ponemos a pensar, Dios mío, lo que ha de ser vivir en ese estado. Pero digamos que esta persona, por ejemplo, con su voluntad, manejaba, participaba en las actividades. Inclusive yo decía, si yo me encuentro en ese estado, Dios mío, yo no voy a tener paciencia
Y voy a querer enojarme conmigo mismo, pero ese es el trabajo íntimo que nos realiza. Y no es solamente que a uno le impacta eso, sino que yo observaba, ¿verdad? Y que tenía 3 personas que le acompañaban y que le ayudaban a bajar del carro, que le esperaban pacientemente. Mientras nosotros ya avanzábamos, subíamos rápido la escalera y nos íbamos para elegir qué comer, las otras personas pacientemente acompañando, aguardando a aquella persona que tenía esa discapacidad, pero que era una escuela, que es una escuela íntima que nos trabaja la voluntad, el deseo de mejorar, y también le pone a prueba la paciencia de las demás personas. Y entonces, cuando nosotros tenemos, porque eso es lo que busca la doctrina espírita, cambiar nuestro paradigma, cambiar, romper esa forma de que nosotros vemos las cosas. De la misma forma, las enfermedades nos hacen ser mucho más resignados. Nos hacen ser más resignados y a no ser ingratos con lo que tenemos. Pero cuando nos agarra la enfermedad, es ahí que nosotros valoramos la salud. Cuando nos agarra la enfermedad, ahí es donde viene la unión familiar. En estos días, justo también estuve hablando con mi pareja y que su papá se había internado así esporádicamente y entró en UTI, unidad de terapia intensiva, y que le movilizó a toda la familia. Le movilizó a toda la familia y parecía, no sé, y que empezaron a tomar decisiones. Ahora vamos a empezar a cuidar nuestra salud, ahora vamos a empezar a valorar, y por esa persona que está enferma vamos a tener que cambiar nuestros hábitos. Entonces son mecanismos que tiene la espiritualidad, las leyes divinas para nuestra reeducación. Y no es un castigo, no es un castigo, es una forma de que nosotros nos reeduquemos y empecemos a amar. Y Johanna Angelis nos presenta en el libro Liberación del Amor 2 caminos. ¿Y qué está? El amor y luego está el dolor. Y que muchas veces, cuando no entendemos, vamos a decir por las buenas, entonces está ahí la metodología de aprender por el dolor. Y que no es malo, porque todos nosotros necesitamos de esas experiencias para poder aprender. Es lo mismo que en la escuela dijimos. Si no pasamos, repetimos hasta que pasemos. Nunca vamos a ser condenados a no tener una nueva oportunidad para rehabilitarnos. Y ahí está el consuelo que nos brinda la doctrina espírita. Al igual que el hijo pródigo que nos representó excelentemente el Maestro Jesús. El joven se fue, pero por lo menos tuvo el coraje de salir de ese recinto, nos dice Johanna, para experimentar. El otro se quedó cómodo. Y pero cuando se dio cuenta, tuvo también la humildad de decir, me equivoqué. Y volver nuevamente. Porque la vida, nos dice Allan Kardec, el verdadero espírita no dice el que es perfecto. No se reconoce al verdadero espírita por su perfección o porque hace todo bien. Se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y el esfuerzo que realiza para dominar sus malas inclinaciones. Y esa es la misericordia divina. Y después tenemos la pluralidad de mundos habitados. Y son las distintas moradas que hay en el universo, habitadas por espíritus, tanto inferiores, un poco superiores o igual categoría que nosotros, que son como escuelas. Tanto aquí en España hay escuelas, en Paraguay hay escuelas, en Suiza hay escuelas, y podemos ver
los distintos tipos de escuelas en Paraguay un poco menos desarrollados, en España un poco más culto, un poco más desarrollado, y también en Suiza un poco más desarrollado. O igual, o España es mejor, ¿verdad? Vamos a poner en contexto, hablando de mi ignorancia. Entonces, ¿y qué pasa? Los universos de alguna forma son solidarios. Y cuando, por ejemplo, falta una especialidad en lo que sería en Paraguay, de alguna forma, se recurre a la solidaridad y se trae una especialidad española para poder ayudar al progreso de lo que sería la educación. Y ahí vemos a un Jesús, a una Madre Teresa, Francisco de Asís, una Clara de Asís, un Divaldo, un Chico Xavier, que son personalidades que nos impulsan para nuestro progreso. Y después tenemos a Jesús y el modelo de la humanidad. Y que Allan Kardec, en la pregunta 625 del Libro de los Espíritus, nos pregunta, ¿cuál es el prototipo más perfecto que Dios nos envió para que nos sirva de guía y modelo? Y los espíritus responden con tres simples palabras. ¿Ves? A Jesús. Y entonces, Allan Kardec muy inteligentemente toma de los evangelios, ¿qué parte? No de los milagros, las predicciones o la vida cotidiana, que puede que entre eso haya discordia, dice, entre los religiosos, porque uno dice, no, tenemos que levantarnos, no, tenemos que sentarnos, no, tenemos que prender velas, no. Va a haber discordias. Entonces Kardec toma lo que sería el punto de unión de todas las religiones, y es la enseñanza moral, que es el del perdón, que es el del amor, el del respeto. Y es eso lo que nos presenta la doctrina espírita. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros saber los principios de la doctrina espírita? ¿De qué me sirve a mí? Yo recuerdo así, pues mi pareja no era espírita. Y cuando nosotros empezábamos a hablar, ella sabía que yo era espírita. Nosotros empezábamos a hablar y yo le presentaba la definición del espiritismo con una método, tiene Kardec. En el capítulo 3 del Libro de los Medios, método. A una persona que no cree en la existencia del alma, no le va a poder estar hablando de lo que son las comunicaciones espirituales. Entonces hay un método. Primero se le hace la creencia de Dios, después espiritualista, para luego hacerle espiritista. Entonces yo le empezaba a hablar y le presentaba, y es como una semilla que se va trabajando, y hay que tener paciencia, pero para eso hay que tener un método. Yo le iba presentando, mira, estos son los principios, esto nos enseña la doctrina, y bueno, primero somos reacios, y después, ¿por qué nos ponemos así, verdad? Pero ¿para qué a mí me sirve? Me decía, ¿para qué a mí me sirve saber cuáles son los principios? ¿Verdad? Después vienen lo que son las dificultades. ¿Pero por qué aparecen las dificultades? Y ahí está. Familiares, del entorno. Y entonces, ¿qué pasa? Y es ahí lo que se aplica, por ejemplo, el universo. Cuando uno hace su parte, el universo conspira. El universo parece que conspira a nuestro favor. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen las situaciones. Aparecen las incomprensiones. Y ahí es donde aparece la doctrina, en las necesidades. A explicar las situaciones. No, pero ¿por qué Dios me...? Ahí está. ¿Y sabes qué entonces tenemos que hacer? Bueno, tenemos que entender que existe un Dios. Primero luego. Y luego que somos espíritus inmortales. Que tenemos las enseñanzas de los espíritus a través de las comunicaciones. Y que reencarnamos. Y tenemos las dificultades porque tenemos cosecha pendiente. Porque podemos ser felices. Y después lo que hablamos, ¿verdad? Entonces, hay que tener una metodología. Y nosotros vemos entonces así la sociedad. Y justo en estos días estamos acompañando al doctor Leonardo Machado. Y muchas las preguntas
increíblemente, y que es algo que todos tenemos esa duda en nosotros por lo visto, y decían, ¿por qué hay tanta enfermedad mental? ¿Qué es lo que le está pasando a la sociedad? Una sociedad enferma parece que estamos viviendo. Y llegaba él, sabiamente, con su experiencia, al resumen de que es el alejarnos de Dios. Porque nos alejamos de Dios. Pero no es un Dios, como dijimos, no es un Dios así religioso de dogmas, sino del amor, del perdón, de la fe, de la caridad. Caridad no es dar una moneda. Joana de Angelis nos dice en Busca de la Verdad, a través de Guadalupe Franco, que la mejor forma de aplicación del lema fuera de la caridad no hay salvación, increíblemente, fuera de la caridad no hay salvación, se puede resumir, y la mejor forma que vamos a aplicar es con el autoconocimiento y la autoiluminación. No es para los otros. Porque nosotros a los otros lo que queremos cambiar, pero es trabajando nosotros nuestro mundo. Porque cuando nosotros estemos bien con nosotros mismos, cuando ya veamos todo nuestro mundo íntimo, ya vamos a poder levantar un poco la cabeza, porque vamos a tener esa seguridad para poder extender el brazo amigo. Pero eso no quiere decir que tenemos que esperar a ser perfectos. Hay que tener punto medio y juicio. No vamos a ser oídos sordos ni ojos ciegos a la necesidad, sino que tiene que haber un equilibrio. Y por eso, ¿dónde se empieza y dónde se aprende? Y Joana de Angelis, en el libro Constelación Familiar, nos dice, y ahí es donde entra el rol de la familia. Porque nosotros vemos la sociedad enferma, pero la célula básica de la sociedad es la familia. Y nos trae una metodología. Bueno, yo sé entonces que ahora tengo que trabajar en mi familia, pero ¿cómo voy a trabajar en mi familia? ¿Cómo si yo no sé cómo trabajar? Y está una vez más, método. Joana de Angelis nos presenta 6 tipos de educación en el libro Constelación Familiar, y también en el libro, está transcrito en el libro Momentos de Educación. 6 tipos de educación para que nosotros podamos poner en práctica dentro de nuestra familia. Nos dice que el niño es una maleable arcilla que espera las manos del dirigente alfarero, que habrá de moldearla, y que tiene que saber de que esa responsabilidad no se puede delegar a lo que es la escuela, sino que se tiene que trabajar en el hogar, y que tiene que ser por los padres. Pero nosotros somos incapaces de educar si no nos educamos. Entonces, nos presenta la educación y la paz en la familia. Si nosotros queremos la paz en la sociedad, ¿quiénes van a ser nuestros futuros políticos, nuestros futuros profesores, nuestros futuros contadores, abogados, administradores, gestores? ¿Quiénes van a ser? ¿Los niños o los padres? Bueno, pero bueno, si no, pero a mí en mi casa no me educaron. Y me recuerdo que estábamos con mi hermano haciendo gestiones por afuera, y era de mañana, y entramos a un local de un proveedor, y entonces mientras que esperábamos que nos entreguen nuestra mercadería, yo empecé a escuchar, que es algo muy común allá en Asunción, chipa, chipa, cocido, cocido, que es una bebida caliente y es como un pound queijo, ¿verdad? Chipa, chipa. Entonces yo agarro y salgo. Era un día frío como ahora. Entonces digo, ahora voy a comprar para nuestro desayuno. Y me voy y le digo al señor, ¿cuánto la chipa, el combo de los dos? Y me dice a 3 euros. 3 euros me dice. Entonces yo le digo, bueno, voy a querer 2, pero haceme el precio. Bueno, y entonces en vez de que sea 6, vamos a quedar en 5. Perfecto, vamos a quedar en 5. Agarramos, compré 2, uno para mí, otro para mi hermano. Me voy, entro, y le digo, acá tenemos para nuestro desayuno. Quechua, pero es un término paraguayo.
Dios mío, conseguí que en vez de que sea 6, que sea 5. Y le dije, qué mal educado que sos. Qué mal educado que sos. Y yo pienso, ¿por qué mal educado? Íntimamente le digo, ¿por qué mal educado? Si mi papá y mi mamá no nos educaron mal. Y sí. Pero vos sabés que una persona que está trabajando, vendedores ambulantes, en el frío, al día a día, y nos vamos y le regateamos otra vez precio. Y me dijo, no me dijo él eso es lo que yo ya razoné. Está el inconsciente, ¿verdad? Está el inconsciente que nos impulsa a hacer esas otras cosas y después está la conciencia. Y entonces yo le dije, ¿por qué si es que papá y mi mamá nos dieron una mala educación? Está bien, nos dieron una mala educación. Pero en el momento que vos sos consciente, vos ya te autoeducas. Y es una decisión personal. Entonces se puede, vos mismo te estás mal educando. Entonces, nosotros podemos poner las circunstancias. No mi papá, mi mamá, la sociedad donde yo estoy. No colabora a que yo me eduque. Pero cuando somos conscientes, nosotros ya podemos tomar un libro y buscar las orientaciones. Y no basta ni que agarremos un libro en las redes sociales. Tanta información que tenemos. Pero no tenemos un criterio, un pensamiento crítico para discernir lo bueno y lo malo. Y entonces ahí es donde recurrimos nuevamente al Evangelio. Veamos las parábolas más de Jesús. Y leí un libro que se llama el libro de las virtudes y me llamó muchísimo la atención, como decía la introducción, que decía que en esta sociedad hay un analfabetismo moral increíble. Y es una palabra, se entiende muchas veces, analfabetismo, que no sabe leer, analfabetismo funcional, que lee pero no comprende. Pero esta fue la primera vez que leí el analfabetismo moral en la sociedad. Y que ese libro estaba formado para poder orientar. Bueno, tenemos la familia. Y después tenemos la educación doméstica. Y que nos presenta con los 4 pilares de Jacques Delors. ¿Y qué son? Aprender a conocer, buscar información, que debemos después aprender a hacer, que no basta solo con que nosotros conozcamos, sino que nosotros lo que conocemos, poner en práctica. Después, no basta con que nosotros pongamos en práctica nomás, porque a veces podemos hacer bien las cosas, pero ser intratables. Esa persona es súper inteligente, sabe hacer bien las cosas, pero para el trabajo en equipo, difícil. Entonces nos presenta el tercer pilar para una sociedad mejor: aprender a convivir. Tenemos que conocer, saber hacer y aprender a convivir. Pero muchas veces nosotros convivimos o hacemos las cosas por norma social, por diplomacia. Y íntimamente nos trabaja. Entonces nos presenta un cuarto pilar muy importante, que es el aprender a ser. Ella va a ser algo que nosotros tenemos dentro nuestro, conquistado. Entonces ahí, por ejemplo, porque nosotros podemos tener cosas, pero cuando somos, ya es distinto. Podemos tener paz, pero viene alguien, nos molesta y ya perdimos la paz. Pero si somos personas pacíficas, por más que el exterior esté en tormenta, nosotros mantenemos nuestra paz. Y después está lo que es la educación para la amistad, que es dentro del hogar con los padres y que empieza en el relacionamiento. Que la amistad luego lleva para algo más profundo, que es el relacionamiento de las parejas. Y que eso va después, por ejemplo, con los niños. Y que después los niños, eso llevan
de un ambiente saludable para el trato con los demás. Entonces la educación para la amistad, porque si es solamente de una manera sensual, eso pasa. Y es ahí donde después nos quedamos con remordimientos, porque había sido no era algo real. Cuando pasa el deseo, después nos quedamos con esa sensación amarga. Entonces trabajar por un ideal que es para la amistad. Y después nos presenta la educación para el coraje. Pero no es ese coraje de ir y poner mano dura, de ir y enfrentar a los demás, de ir y hablar fuerte, sino que nos dice que ese coraje de nosotros tener, de trabajar nuestro mundo. Porque es fácil muchas veces llevar y hablar para los demás, pero poner en práctica para con nosotros mismos tenemos que tener coraje. Y Jesús dijo, yo no vine a traer la paz, vine a traer la espada. Muchas veces nosotros pensamos inclusive que esa espada va a ser con las personas que tienen el desacuerdo con nosotros. Pero esa espada no es para los otros. Esa lucha no es con los otros. Yo no entendía ese concepto. Pero es realmente esa espada interna. De nuestros hábitos, ir modificando, ir purificando, ir sublimando, para poder convertirnos después en la sociedad que nosotros buscamos. Será el quinto. Y último, la educación sexual. Que tiene que empezar de pequeño con los niños. Pero ¿cómo yo voy a hablar de eso? ¿Cómo tengo que encarar? ¿Cuál es la metodología? Si yo luego no sé, yo tengo vergüenza, mejor que va a la escuela, va a aprender luego. Y Joana de Ángeles, sabiamente y maternalmente, nos muestra eso. Y nos dice, por ejemplo, los padres, a la hora del baño, el padre con el hijo la acompaña y la madre con la hija. Y al hijo y a la hija, en su inocencia, le van a ir saliendo las preguntas. Entonces los padres sabios tienen que ir orientándoles las funciones tanto reproductoras y excretoras. Y después, cuando ya vaya naciendo más las dudas, explicar también, y cuando ya haya un poco más de conciencia, la mala utilización de que mentes perversas y enfermas utilizan de esas funciones. Porque si ya no hacemos nosotros, va a encontrar en las redes sociales, va a encontrar en internet, va a encontrar con sus compañeros. Y qué mejor que nosotros, que estamos en un entorno donde tenemos el control de la situación, para brindarles las informaciones seguras, porque muchas veces nosotros tenemos miedo de que nuestros hijos salgan a la sociedad, porque la sociedad es enferma, pero vamos a tener miedo de que salgan ahí porque no hicimos los cimientos. Porque si nosotros tenemos los cimientos hechos, ya vamos a saber que creamos una persona que va a poder enfrentar las situaciones que se encuentran en la sociedad. Y entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Y Joana de Ángeles nos presenta con una metodología que es una didáctica espírita, que es el del Evangelio en el hogar. Que es nosotros reunirnos una vez por semana, por lo menos dice, entre el lapso de 30, 40, una hora, en familia, para poder tener esas lecturas edificantes y que nos informen, para poder después salir a la sociedad. Y dice, no es que mágicamente se va a dar esa situación. No es que porque sí, porque vamos a agarrar, yo agarro el libro, me siento a una oración y que se va a predisponer todo. Tiene que ser intencional. Es lo mismo, mi hijo no se quiere ir al dentista. No, le vamos a dejar nomás. No se quiere ir a la escuela, no, le vamos a dejar nomás. Claro. Y Kardec dice, hacer por lo moral tanto como se hace para lo intelectual.
todos los días se cepillan, todos los días salen a la escuela, todos los días ven tele. ¿Y por qué hacemos tanto esfuerzo para esto que es para el mundo y para aquello que es algo eterno para el espíritu? No hacer el mismo esfuerzo, no es luego ni más, sino que son las dos alas del conocimiento, el intelectual y el moral. Porque con amor nomás no vas a poder socorrer a los demás. Es lo mismo que yo diga, tengo una empresa de gestoría y yo tengo la buenísima voluntad de ir a ayudarle al gestor, pero yo tengo solamente conocimiento de música. No, pero yo tengo la voluntad, tengo el deseo de quiero ayudarte, pero yo soy músico, no soy gestor. Con la voluntad, vamos a decir, es un camino, pero no basta. Con los buenos deseos, no basta. Y solamente con el conocimiento tampoco, porque muchas veces se puede tergiversar si no tenemos una orientación. Entonces son las dos alas del conocimiento. Para que nosotros podamos buscar una sociedad que tanto anhelamos. Y que nosotros podamos ser, porque eso es la doctrina espírita. ¿De qué nos sirve? Es para que nosotros tengamos ese conocimiento para poder compartir, para poder saber cómo llegar a las personas, para saber cómo ser útiles en la sociedad. Y una vez que nosotros tenemos eso, Kardec nos presenta también el 1 de abril de 1858, con la formalización y la fundación de lo que fue el primer centro espírita legalmente constituido, y que fue a través de la Sociedad Espírita de París. Entonces, siguiendo esa voluntad de nosotros querer ofrecer algo bueno en un mundo de tantas incertidumbres y tantas ambigüedades, que podamos traer una vez más al Maestro Jesús, que tanta necesidad tenemos. Muchísimas gracias por su atención y continuemos.